y que para mí es la brecha de oportunidades más trascendente que la oportunidad de educación temprana. Mientras los hijos de los ciudadanos que pueden pagar una educación privada comienzan a los 6 meses o al año a estudiar, los hijos de la mayoría de los dominicanos y dominicanas comienzan a los 5 y hasta los 6 años. Entonces el problema principal, el primer problema que hay que resolver en el sistema educativo dominicano, darle cupo educativo a la primera infancia en nuestro país. Pero la cobertura ha mejorado. No. Sí, la cobertura ha mejorado. No significativamente. Los niveles de cobertura de ese nivel de educación en la República Dominicana son pírricos definitivamente. Ahí hay que hacer una inversión significativa en formación de personal que necesita una capacitación muy especial para eso, en apertura de espacios adecuados para eso y en planes en ese sentido. Yo pienso que es uno de los problemas más importantes. Un segundo problema, para irme al otro extremo, es el problema de la articulación de la educación superior con las necesidades estratégicas de recursos profesionales y técnicos que tiene el país. No puede ser que nuestras universidades se estén graduando todavía a cientos y a miles de dominicanos y dominicanas que en muchos casos van a convertirse en fracasados sociales porque no están teniendo las competencias necesarias para atender a la solución, a la atención de las necesidades de desarrollo que tiene el país. ¿Cómo se resuelve eso? Con una adecuada articulación tripartita entre el Estado, el gobierno del sector educativo, entiéndase, los sectores productivos nacionales y las instituciones de educación superior. Para mí es un problema fundamental que hay que atender. Los empresarios se quejan y se han quejado siempre de la baja calidad y la baja productividad del trabajador dominicano, e inclusive cuando tú ves las estadísticas, tú ves que una gran cantidad, casi la mitad de los trabajadores, más que la mitad, un 25% de los trabajadores del sector formal son universitarios. Sin embargo, no tienen la calidad necesaria, lo que quiere decir entonces que la formación de ellos no corresponde, tal como tú dices, con lo que son las necesidades del sector productivo. Y tú me dices, bueno, se necesita un diálogo tripartito y un acuerdo tripartito entre empresarios, Estado y sectores productivos, empresarios y obviamente las instituciones de educación superior. Ahora bien, el asunto del cómo, porque yo creo que aun cuando ese acuerdo no existe, pero se dan unas vinculaciones, se dan unas relaciones y se dan unas articulaciones y se forma la gente. El problema es, ¿dónde está el problema básicamente? ¿Entiendes? Pues tú me dices, bueno, el problema es de currículo. El problema es que no sabemos lo que necesitan las empresas. O el problema es que las universidades están formando teóricamente a los muchachos y no de forma práctica. Entonces cuando van estos muchachos a las empresas que encuentran la práctica no saben qué hacer. ¿Dónde está el problema? No es un problema uno de esos versus el otro, es una combinación de ese conjunto de cosas que ha planteado y de otras más. Hay un problema serio de identificación del plan de estudio de acuerdo a una visión estratégica de nación, como te he dicho ahorita. O sea, el problema de articulación para garantizar que la educación entonces sea pertinente, que sea relevante. Es decir, que estamos llevando a las universidades a la construcción de los conocimientos más útiles y más necesarios al interés y al desarrollo nacional. Pero también tiene que ver con el tema de la capacitación de los docentes universitarios, porque vamos a estar claros, es muy difícil que nadie pueda dar lo que no tiene, ni siquiera que pueda ayudar a construir conocimiento cuando usted no dispone de las habilidades pedagógicas y del nivel técnico también para garantizar la producción de ese conocimiento. Pero vamos a otro tipo de problema también, es la formación base que también llevan los bachilleres a las universidades, que les resulta difícil desde esa posición base del conocimiento, desde ese nivel de competencia que es bajo, lograr un despegue tan significativo hasta tener profesionales adecuados. Es decir, estamos hablando de una especie de círculo vicioso y por eso yo hablo en todo caso de que necesitamos en el país una visión nueva de la educación, porque el plan, en la propuesta, el modelo educativo nacional de la República Dominicana fracasó. Ese modelo ha probado que no es eficiente en ninguno de sus niveles, en ninguna de sus modalidades, ni en ninguno de sus sectores públicos ni privados. Es un modelo definitivamente fracasado. ¿Y qué modelo ustedes sugieren? Yo planteo un modelo con mayor concentración en lo que tiene que ver con el control de calidad. ¿A qué me refiero? Y ese es un tema que estoy trabajando a profundidad en este momento para los fines incluso de una publicación. ¿Qué pasa en una escuela de la República Dominicana cualquiera? Imagínate un avión, imagínate un lamentable accidente de avión. Hay una cosa en el avión que se llama caja negra
Y se llama así porque precisamente nadie nunca sabe lo que hay ahí grabado hasta que no hay una desgracia y se abre esa caja, entonces se investiga lo que tiene. Bueno, pues la escuela dominicana funciona como una especie de caja negra, que nadie sabe lo que está ocurriendo allí. Y solo nos damos cuenta de los problemas cuando ya son catastróficos, cuando han afectado sensiblemente al sistema educativo y cuando han pasado por ahí generaciones y generaciones de estudiantes con ese problema sin una solución. ¿Por qué? Porque no hay acompañamiento y porque no se están llevando a cabo las funciones básicas del control de calidad. Y yo la resumo en 5, así en síntesis. En primer lugar, planeamiento adecuado. Pero un planeamiento que no se haga para la escuela. Es decir, no podemos seguir haciendo planes nacionales a las escuelas. Tenemos que hacer planes con las escuelas, desde las escuelas, por las escuelas, incorporando la visión de las escuelas, incorporando toda aquella cultura y todo aquel conocimiento que haya acumulado y que nadie le pregunta nunca cómo tú crees que debe ser. Es decir, planeamiento. En segundo lugar, acompañamiento y supervisión, monitoreo. En tercer lugar, evaluación para saber qué resultados estamos teniendo. Y en último lugar, investigación para profundizar en el conocimiento de por qué estamos teniendo esos resultados. Pero ese modelo tuyo, ese modelo que tú estás planteando, Roberto, me deja, yo, desde mi punto de vista, y no es una crítica, es una reflexión nada más, es decir, me queda cojo porque no está la rendición de cuentas, y no está el accountability, como se dice en los Estados Unidos. No, porque eso no es el control de calidad. Ahí yo voy a eso se incluye en el modelo que planteo. Por eso te dije, en primer lugar, un modelo centrado en control de calidad. Okay. En segundo lugar... Roberto, me están haciendo señas para que sigamos discutiendo el modelo. Vamos a una pausa porque está muy interesante la discusión y seguimos con el modelo. Pero nos quedamos en la primera pata del modelo, seguimos con la otra. Exactamente, nos vemos después de la pausa. Hacer tu tienda y librería cristiana. Vamos a la última parte de Visión Empresarial y del debate de la semana, y sabe que estamos conversando con el doctor Roberto Fulcar, quien es vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano y director de políticas de educación de ese mismo partido. Roberto, me explicabas el modelo educativo que ustedes están proponiendo y que básicamente tú estás proponiendo. Y yo te decía que en el modelo, que me lo vas a explicar rápidamente de nuevo, me faltaba lo que es el accountability, o lo que se llama en los Estados Unidos la rendición de cuentas, que es para mí uno de los grandes problemas nacionales, no al nivel educativo, sino a todos los niveles de la República Dominicana. Comparto plenamente eso contigo. Habiendo visto esa primera pata del modelo, como nosotros lo concebimos, hay que pasar entonces de esa pata de control de calidad a una pata que tiene que ver con la participación social y con la transparencia del sistema. Es decir, es muy difícil un adecuado sistema de rendición de cuentas al final de los procesos y que eso sea fructífero si no cuenta además como una coyunta con un adecuado proceso de participación y de involucramiento de los actores directos y de la sociedad en el proceso educativo. Ya es imposible en el mundo, nadie concibe una escuela ni una educación exitosa al margen de un real involucramiento de la sociedad, de los padres, de las madres, de los propios estudiantes, de las organizaciones sociales, de los espacios culturales, de los interesados en el tema de la educación, porque la educación dejó de ser un asunto de educadores y, como te digo, está siendo en el mundo hoy un asunto de nación, parte fundamental en la agenda de Estado. Entonces, la rendición de cuentas para un asunto que no es ni de un partido, ni de un funcionario, ni de un gobierno, sino un tema de nación, la rendición de cuentas es fundamental. Y ella va a ser más eficaz si logramos articularla con una adecuada participación social de las comunidades, de las organizaciones y sobre todo de los actores directos de la educación. Ese es un segundo pie de esa mesa. Un tercer pie tiene que ver con una adecuada satisfacción de los satisfactores profesionales, de los involucrados, los actores de la educación. En este caso, por ejemplo, los maestros. Es decir, es con los educadores que tenemos en el país, con los educadores que vengan ahora,
que nosotros tenemos que hacer las transformaciones educativas. En consecuencia, ninguna reforma del sistema educativo que se pueda percibir desde la perspectiva de los educadores como una reforma contra ellos va a ser fructífera. Ellos tienen que ser incorporados y tienen que ser convencidos de que eso les conviene, que es conveniente a su profesión, a su autoestima, a su desarrollo.